Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 8 de julio del 2023 titulado El gran plan cristocéntrico de Dios. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3 que dice lo siguiente: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Esta lección está basada en los siguientes libros. En el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios capítulo 3, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Deuteronomio capítulo 9, versículo 29. Introducción a la lección. La lección de esta semana se centra en cómo Pablo enseña a los efesios y a nosotros a contar nuestras bendiciones. No las bendiciones que creemos que son importantes, sino las bendiciones reales que la humanidad necesita tan desesperadamente. Dios enfatiza, Pablo nos da estas bendiciones en Cristo. En Cristo hemos sido elegidos y aceptados por Dios. Nosotros somos suyos y Él es nuestro. Dios nos atesora y nos considera como su herencia, y nosotros lo atesoramos y lo consideramos como nuestra herencia. En Cristo hemos sido perdonados y redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de salvación de Dios. En Cristo la humanidad tiene su única oportunidad de unidad y armonía. En Cristo vivimos llenos de gozo y alabanza. Gracias a Cristo recibimos el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Cristo podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. Los dones de Dios son espirituales, principalmente en el sentido de que el Espíritu Santo nos los da. El Espíritu Santo nos trae estos dones desde los reinos mismos del cielo. Todas estas riquezas son regalos de Dios para todos nosotros porque no trabajamos y no podemos para merecerlas. Es Dios quien nos da estos dones gratuitamente, de su corazón lleno de amor por nosotros. Todos los que aceptan estos dones, Dios predestina a ser sellados y a saborear de antemano la bendición eterna de su reino. Temas de la lección. La lección de esta semana destaca 3 temas principales. En Cristo, Dios nos prodigó muchos dones: elección, adopción, redención, perdón, gozo de salvación, unidad y armonía de la humanidad, y la presencia del Espíritu Santo como pago inicial de Dios por lo que está por venir cuando Cristo regrese. Número 2. Nuestra respuesta a los dones misericordiosos de Dios es una vida de alabanza y adoración en y para Cristo. Y número 3. En el Espíritu Santo experimentamos un anticipo de nuestra futura vida eterna. Comentario. Cristo Jesús, nuestro Señor. Es importante notar la forma en que Pablo escribe acerca de nuestro Salvador. Rara vez Pablo se refiere a él simplemente como Jesús, según Efesios 4:21. Más bien, para Pablo, nuestro Salvador es el Señor Jesús, Efesios 1:15. El Señor Jesucristo, Efesios 1:2, 3 y 17, Efesios 5:20 y Efesios 6:23. Cristo Jesús, Señor nuestro, según Efesios 3:11. Jesucristo, según Efesios 1:5. Cristo Jesús, según Efesios 1:1 y Efesios 2:6, 7 y 10, 13 y 20. Simplemente Cristo en Efesios 1:10 y 12, Efesios 2:5 y 12 y 13. O también simplemente el Señor, según Efesios 2:21, Efesios 4:1 y 5 y Efesios 5:8, 10, 17, 19 y 22. Obviamente, una razón para estas referencias a nuestro Salvador es la reverencia que debe ser parte del lenguaje y la actitud del cristiano. De hecho, del teólogo cristiano. Pero hay más en estas referencias que el simple respeto por el Maestro. Al referirse a Jesús como el Señor, Pablo lo exalta
como el Señor Jesucristo resucitado, el Salvador, en quien tenemos nuestra propia resurrección de nuestros pecados y a través de quien vamos a tener nuestra resurrección final de la tumba. La resurrección de Jesucristo y nuestra propia resurrección son cruciales para la teología y la vida de Pablo porque se encuentran en el corazón mismo del plan redentor de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. El tema de la resurrección transforma toda la perspectiva de Pablo sobre la vida y la salvación. Debería ser esencial para nosotros también. Teología doxológica, siguiente punto. Pablo escribió Efesios 1, 3 al 14, en un estilo que podríamos llamar teología doxológica. Los teólogos señalan que la teología cristiana debe comenzar con la doxología, alabanza, y terminar en la doxología. De hecho, debe ser doxología. Estamos entre los primeros teólogos doxológicos. La teología de Pablo no es un desarrollo frío, puramente racional, esquemático y neutral de un concepto. Pablo tampoco está escribiendo de esta manera doxológica, simplemente por el estilo epistolar habitual de la época. Más bien, cuando inmortaliza por escrito la hermosa teología cristiana sobre quién es Dios, sobre lo que Dios hizo por nosotros, sobre el amor de Dios por nosotros, sobre la encarnación de Cristo Jesús, sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre el gozo y la paz y la esperanza y la profunda transformación de la humanidad en Cristo, Pablo contempla y describe vívidamente las maravillas más magníficas y fundamentales de esta vida y la vida venidera. Por esta razón, mientras escribe estas cosas para sus hermanos y hermanas en Éfeso, Pablo no puede abstenerse de estallar en adoración y adoración del gran Dios que describe. Para Pablo, Dios no es un mero concepto, más bien, Dios es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador. Este mismo Dios está lleno de amor, poder, justicia y gracia. Él siempre está listo para protegernos y salvarnos. Él siempre está listo para darnos dones y bendiciones para que podamos disfrutar de nuestra vida al máximo en su reino, ahora y en el futuro. ¿Cómo podría Pablo describir acerca de tal Dios y acerca de su gran salvación sin estallar en alabanzas gozosas? Siguiente punto. Bendiciones de los lugares celestiales. Pablo insiste en que nuestro Dios es fundamentalmente un Dios de bendiciones, pero las bendiciones que Dios nos da no son simplemente bendiciones materiales o terrenales, bendiciones sin referencia a realidades espirituales o eternas. Más bien, las bendiciones de Dios son bendiciones de los reinos celestiales. Al señalar esta idea, Pablo expande el teatro de la salvación. La salvación no es una solución minúscula para un pequeño problema humano temporal, aunque también incluye ese aspecto. La salvación no ocurre simplemente en un rincón del mundo, aunque en cierto sentido lo hace, porque Jesús murió en un rincón del universo y en un rincón del Imperio Romano. Para Pablo, la salvación es un proceso que tiene lugar a escala universal. Pablo nos lleva a las vertiginosas alturas de los reinos celestiales. La palabra griega epouranios tiene varios significados. Por un lado significa espiritual o piadoso en oposición a terrenal o pecaminoso. Juan 3:12, Hebreos 3:1. Por otro lado, la palabra se refiere a dimensiones espaciales. 1 Corintios 15:40 y 41. Pablo también combina las dimensiones espaciales y espirituales de la palabra, epouranios, junto 1 Corintios 15, 48 y 49. Por ejemplo, el epouranios en Efesios 1:3 parece referirse a una realidad espiritual, es decir, Dios nos bendice con las bendiciones que se encuentran en Cristo. Sin embargo, en el mismo capítulo, Pablo describe el cielo como un reino espacial distinto de la tierra. Efesios 1:10. En Efesios 1:20, Pablo relata el epouranios
a la descensión de Cristo al trono de Dios. Los lugares celestiales de Pablo, por lo tanto, no son algunas esferas neoplatónicas etéreas que describen el mundo divino inmaterial al que nuestro espíritu incorpóreo e incorpóreo supuestamente viaja después de la muerte. Considerando el contexto bíblico más amplio, la noción de lugares celestiales es un concepto bíblico muy rico. Por un lado, los cielos se refiere a todo el universo que Dios creó. Génesis 1:1, Salmos 8:3, Salmos 19:1 y 2 y Crónicas 6:18, con toda su magnífica belleza. Por otro lado, la Biblia describe otro significado de los cielos, más cercano al significado de Pablo en Efesios, en el que el apóstol relaciona los lugares celestiales con la creación y la salvación. Cuando Dios creó el universo, Él no permaneció fuera del universo. La Biblia no abraza el deísmo. Más bien, Dios eligió entrar en el universo como su creador, proveedor y rey, Salmo 11:4, y establecer una relación especial y personal con los seres que Él creó a su imagen, Génesis 1:26 al 28. Esta relación se logra de varias maneras. 1. En su omnipresencia. Dios estaba y está presente en todo el universo. Salmo 139, 7 y 8. Esta idea significa que podemos orar a Dios en todas partes, en cualquier situación, y Él nos escucha en tiempo real. Sin embargo, la Biblia describe otra forma en que Dios se encuentra y se relaciona con la población del universo. Muchos autores bíblicos enfatizan que Dios escogió un reino o lugar en los cielos donde estableció su trono de amor y justicia. Salmo 103, 19 y 20. En ese lugar, Dios muestra su presencia visible, permanente y el gobierno del universo. Es en y desde ese lugar celestial que Dios bendice al universo a través de sus actos de amorosa providencia. Fue en su trono que se reunió con todos sus seres inteligentes. Job 1:6. Es allí donde todos los seres inteligentes del universo responden en adoración y adoración a la presencia, providencia y gobierno amoroso y justo de Dios. La Biblia asocia el trono de Dios con el templo celestial de Dios, según Salmo 11:4, Salmo 103, 19 y 20, comparar con los libros de Éxodo 25, 8 y 9. El cielo o morada de Dios, según 2 de Crónicas 6, 21, 23, 25, 30, 33 y 35 y 39. En su oración dedicatoria, Salomón asoció el templo con la morada celestial de Dios. Fue contra ese trono en el santuario celestial que Lucifer luchó, acusando a Dios de no amar y tener un carácter y un gobierno injusto. Fue en ese trono que Jesús ascendió después de que Él reveló y probó completamente el carácter de amor y justicia de Dios. En su epístola a los Hebreos, Pablo también asocia los cielos con el trono de Dios y el santuario celestial. Tenemos tal sumo sacerdote que ha tomado su asiento a la diestra del trono de la majestad en los cielos, un ministro en el santuario y en el verdadero tabernáculo que el Señor estableció, no hombre. Hebreos 8:1 al 3, ver también Hebreos 1:8, Hebreos 4:16, Hebreos 9:23-25 y Hebreos 12, versículo 2, versículo 22 al 24, así como su epístola a los Hebreos y también como Daniel 7, Salomón y 2 de Crónicas 6 y más tarde Juan en Apocalipsis 4:5. Pablo dirige la atención de sus lectores al lugar celestial de Dios, a su trono y santuario celestial, desde el cual Dios bendice a su pueblo con todas las bendiciones que Él quiso en sus planes originales de creación y de salvación en Cristo Jesús. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática para este sábado. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, danos un like y comparte el enlace con tus amigos y hermanos. Que el Señor te bendiga.